noches, bienvenidos a este segmento de entrevistas a las 8:45. Como todos los jueves, Adrián Zapata y yo elegimos dos temas de la coyuntura de la semana para discutirlos en esta mesa con nuestros entrevistados. Vamos a hablar del caso Sepur Zarco, un caso que está a horas, probablemente mañana o el lunes se dicte sentencia en el tribunal contra los acusados, que es un teniente coronel y un comisionado militar. En nuestro panel de entrevistados nos acompaña Moisés Galindo, él es abogado defensor de Stilmer Reyes, uno de los acusados, el teniente coronel, y nos acompaña también Paula Barrios, integrante de Mujeres Transformando el Mundo, una organización que se adhirió como querellante en este proceso. Paula, Moisés, buenas noches, gracias por participar en esta discusión. ¿Qué esperan ustedes de la sentencia, Paula? Bueno, nosotras esperamos una sentencia, por supuesto, condenatoria, que incluya a las 11 víctimas y los 33 delitos cometidos en contra de ellas, los 3 delitos de asesinato y los 7 delitos de desaparición forzada. Y que además el tribunal de sentencia pues funde la sentencia en todos los medios probatorios presentados tanto por el Ministerio Público como nosotras las querellantes adhesivas. Licenciado, buenas noches, gracias por estar por acá con nosotros. Bueno, un caso controversial, no solo en un ámbito jurídico como lo son todos, judicial, sino también social, eso es evidente. Pero tratando de hacer a un lado eso para manejarlo con mucha objetividad, en concreto la defensa se ha basado en la negación de los hechos o en la negación de la participación de los hoy sindicados en los hechos. No, básicamente en las dos situaciones, pero en ese sentido sí estoy de acuerdo con mi antecesora, en el sentido que la sentencia va a ser culpable. Eso lo sabíamos desde el inicio, desde el momento en que la juez Yamil Barrios, los querellantes lucharon y lo lograron, que ella fuera la que conociera este proceso, a pesar de que ella se había excusado por la enemistad que tiene con mi persona y yo con ella. Lograron, lamentablemente, a través de campos pagados y no sé, más situaciones, pero al final ella tuvo que conocer y lógicamente ella va a sentenciar. Lo que nosotros hemos hecho ver hoy en las conclusiones es que definitivamente no hay forma de poder romper una presunción constitucional de inocencia más allá de toda duda razonable. Y yo aquí, hace un mes, con Juan Luis Font, él me preguntaba si yo creía que pudo haber habido algunos hechos, aunque sea aislados, de una violación. Yo le dije, puede haber sido, pero nunca sistemática ni del ejército de Guatemala. Pero después de haber estado un mes escuchando este proceso, puedo estar seguro que no lo existió. No lo existió porque no pudo haber sucedido y ahora yo invitaría a los medios de prensa a que ustedes vayan, lo que no hizo el Ministerio Público, vayan a Sepur Zarco, porque ahora estoy más seguro de que la población quiere decir la verdad y la verdad no es nada de lo que vinieron a decir aquí lamentablemente la acusación, los que participaron como testigos de a cargo. Esos testimonios que escuchamos la prensa, la ciudadanía de las mujeres que declararon en este mes ante ese tribunal, mujeres con el rostro cubierto por los vejámenes a los que ellos aseguran que fueron expuestas, ¿cómo los valora la parte defensora? ¿Qué hay de verdad y qué no hay de verdad en lo que ustedes están juzgando cuando una mujer dice que la mantuvieron como esclava en el destacamento, en la base, que le obligaron a hacer trabajos, labores de limpieza, domésticas, a trabajar sin remuneración para los miembros del ejército y que fueron golpeadas, abusadas sexual y físicamente? ¿Cómo Bueno, en primer lugar, esto? Le quiero decir que para nosotros fue un fraude lo que hizo la Fiscalía, porque vinieron e hicieron, bajo el concepto de no victimización de las supuestas víctimas, hicieron pruebas anticipadas en las cuales con videoconferencias grabaron todas las declaraciones de ellas, en la cual la defensa pública ni siquiera hizo una pregunta y solo se pasaron los videos ya en el debate. No pudimos hacer ninguna defensa, no tuvimos oportunidad de contradictorio. Eso demuestra que ellas venían preparadas para decir lo que se les dijo que tenían que decir. Tristemente, nunca se pudo probar por parte de la defensa, no pudo contradecir y probar que lo que estaban diciendo no era cierto. Y por eso yo invito a la prensa, vayan a Sepur Zarco y se van a dar cuenta que lo que vinieron a decir ellas, todo es un montaje y no es cierto. ¿Qué posición tienen desde la figura de querellantes adhesivos ustedes en función de esta pertenencia que el licenciado argumenta o de esta identidad
de la comunidad con estas mujeres que han generado este proceso y que han tenido el valor de, pues, de decirlo, fuere como fuere? Sí, bueno, yo no sé si el abogado Moisés Galindo conoce Sepursarco, pero toda esta región sí sería interesante develar la realidad que vivieron durante el conflicto armado. Son regiones, comunidades muy afectadas. Y por supuesto que es importante hablar de la violencia sexual en el interior de la República. Pero hay solidaridad de la comunidad en torno a lo que estas mujeres han traído a conocimiento de un juzgado a pesar de todo este tiempo. Sí, definitivamente como víctimas hay una solidaridad, pero sabemos perfectamente que vivimos en un sistema machista y patriarcal y que efectivamente el primer comentario es: las mujeres están mintiendo, ¿verdad? Eso lo vive cualquier sobreviviente de violencia sexual y por eso Mujeres Transformando el Mundo está querellándose no solo en este caso, sino en muchos otros casos actuales para velar por los derechos de las víctimas y que no, bueno, digamos que la justicia camine y no se detenga porque los funcionarios puedan ser machistas o concebir que la violencia sexual no pasa en este país. Hablamos de 15,000 casos de niñas menores de 16 años que viven día a día violencia sexual. Entonces es un tema importante de poner sobre la mesa y en este caso concreto estamos hablando de esclavitud sexual. Mujeres que fueron obligadas a ir al destacamento militar a lavar la ropa de los soldados, a cocinar a los soldados después de haber desaparecido a sus esposos. Y esto pues se da en el marco del conflicto armado, en un centro de militar. Moisés, ¿por qué se argumenta en alguna parte de la defensa que las mujeres prestaron sus servicios sexuales de manera remunerada? Yo tomé lo que la doctora Velázquez Matú argumentó sobre un ejemplo cuando las mujeres indígenas que no tienen acceso a la tierra, son de extrema pobreza, se quedaron en el 2003 sin la situación de las fincas de café, que tuvieron, dice ella, que prostituirse para sobrevivir. Mujeres de 60 años a 14 años, dijo la doctora. Yo les pregunto, y como aquí se plantea, si hace 30 años, mujeres que se quedan sin esposos, sin tierra para poder cultivar, y tienen que darle de comer a sus hijos, pudo haber sido perfectamente esa situación. Ahora le puedo decir que si ustedes van como prensa a Sepursarco, van a encontrar que esa tesis que yo planteo tiene un fundamento. ¿Usted quiere decir que las 11 mujeres víctimas eran prostitutas y no mujeres abusadas? No digo las 11, pero sí, lamentablemente, la dinámica de supervivencia, tristemente, fue una realidad, pero jamás hubo, como pretendió el Ministerio Público decir, que era una política de guerra, de un esfuerzo de guerra, un objetivo militar, matar a los hombres y esclavizar a las mujeres y mantenerlas violando sistemáticamente por meses o por años. Eso nunca existió dentro de Sepursarco. Y no existió porque el teniente Reyes no es el subteniente Stilmer Reyes, y estoy seguro que el ejército de Guatemala no hubiera permitido que eso sucediera si se enterara que hubiera pasado eso. Y por eso es que la población, hoy por hoy, con este proceso, ustedes van a Sepursarco y van a encontrar a la comunidad molesta, porque saben que están mintiendo de algo que no sucedió. Los soldados llegaron ahí por una situación del conflicto armado interno, que también negaron que ahí nunca hubo guerrilla, y lo que sucedió ahí fue lamentablemente una situación en la cual lógicamente se benefició la comunidad, en el sentido que los soldados compraban o a veces hacían canje, dice la gente, de maíz por frijol, pero jamás los soldados vinieron y violaron sistemáticamente a las mujeres. Eso es mentira, y eso lo dice la gente de la comunidad. Licenciado, ahora que usted aborda el tema desde la postura de una política institucional, usted estuvo presente y trabajó dentro del proceso por genocidio tan controversial también. Sin embargo, en este caso, los argumentos van más aterrizados en función de una actividad en cabeza de sujetos en particular. Y esto en delitos relativamente, o mejor dicho, comunes en el sentido de abusos. Los delitos que se están estipulando aquí no van en la línea de una política de Estado. Son esclavitud, abuso sexual y demás. En ese sentido,
¿Cree usted que hay diferencia entre estos dos? Porque entiendo yo, y ahí me corregirá la querellante, que en este caso no es una línea institucional lo que se está persiguiendo, sino delitos de verdad de lesa humanidad que fueron cometidos por actores sin ningún grado de línea jerárquica como instrucción. Pero usted ve los peritos, los peritajes, todos los peritos señalan a la institución del Ejército de Guatemala y señalan que es dentro de la política de seguridad nacional de la aplicación. Pero el juicio no es contra el ejército, licenciado, en este caso, ¿o sí? Sí, es contra el ejército. Y usted lo puede leer en los peritajes. Y yo le puedo pasar copia de los peritajes y usted va a entender en los peritajes que es contra la institución y solamente como un ejecutor que supuestamente se dio en Sepulsarco, pero dan a entender prácticamente que era una política que debió haber aplicado en cualquier otro destacamento. Pero ustedes se querellaron por eso. Son dos. No, nosotras en este momento cuando nos querellamos pues aún estaba en investigación el proceso y este caso concretamente va por los dos acusados, el señor. ¿No es contra la institución? No, en este momento no es así. Aquí tenemos una pregunta para ambos. ¿Cuánto ganan o ganarían ustedes por ocupar las posiciones en este juicio? La defensa y la parte querellante. ¿Podemos hablar de dinero? ¿Cuánto se gana en el caso de Mujeres Transformando el Mundo y en el caso de la defensa? La defensa gana sus honorarios. ¿Le paga el ejército o le paga Pero yo le puedo decir una cosa. El teniente coronel. Ayer, no, el teniente coronel. La familia del teniente coronel. En cambio, ayer lo dijo muy bien claramente la creyente de Cibo, ellos querían llamar al Estado de Guatemala como tercero civilmente demandado, porque el Estado de Guatemala es solidario de las acciones de los funcionarios públicos. Lo único es que en el tiempo no estuvo ahí Stilmes Reyes Girón y hoy lo demostramos con los documentos, aún con documentos del Ministerio Público, lo demostramos que no estuvo en el lugar con documentos y testimonios del Ministerio Público y aún de ciertas víctimas en su momento que declararon y sobre todo las contradicciones que existen. Sin embargo, nosotros sabemos que la juez Yasmín Barrios va a dar una sentencia condenatoria, pero nosotros sabemos que ese caso se cae. Ahora, lo único que lamentamos es que hayan puesto a Guatemala como un ejemplo del primer juicio de este tipo a nivel mundial. Pero como yo digo, va a ser también el primer juicio de un fiasco a nivel mundial porque no se sostiene un juicio de esta situación. Si se dicta sentencia condenatoria, ¿qué ganaría la parte querellante, Paula? Sí, bueno, como asociación nosotras lo que ganamos es un caso, concretamente a eso nos dedicamos. Por supuesto que cada una de las que integramos la asociación tenemos un salario, al igual que el abogado. Y las querellantes, las mujeres, pues sí recuperan su dignidad. Eso es algo bien importante de mencionar. Yo creo que todas las mujeres que vivimos violencia en este país podemos entender de qué estamos hablando en un caso como este. Son mujeres indígenas que han sufrido. ¿Ganarían una parte ustedes del resarcimiento no, por si hay una no. condena? No, por le pregunto porque no, es una pregunta que le plantean. Si hay alguna Sí, y ganancia. Es bien importante mencionarlo y aclarar que las cantidades que han manejado los acusados realmente parten de un peritaje que cuantifica el daño hecho por un economista y estamos hablando de cuantificar de alguna manera los daños, aunque como las mujeres han mencionado, la vida cuánto puede valer, ¿verdad? Estamos hablando de las 15 mujeres, sus esposos fueron desaparecidos. Y pues lamentablemente en este país es muy débil la política de reparación. Los dos acusados no tienen solvencia económica porque ellos son los responsables de salir una sentencia condenatoria, quienes tendrían que responder por la reparación. Licenciado, y evidentemente y al margen de todo lo que usted nos ha expresado en lo que esperan del fallo que se dará a la brevedad, y eso habrán las rutas legales y usted mejor que yo lo sabe y lo conoce. Pero yo quiero retomar la primera pregunta que yo le hice, y es, ¿realmente usted en su rol de defensor, usted, y sobre todo por los casos que ha llevado, usted podría negar lo que sucedió en este país en tiempo de la guerra? Todo esto que oímos y que son de verdad es dramático escucharlo, al margen de los culpables, ¿podemos dar la vuelta a la cara y decir que eso no pasó aquí? Mire, le voy a decir lo siguiente. Desde hace 40 años viene repitiendo que el ejército de Guatemala es un ejército masacrador, un ejército genocida, un ejército tierra arrasada, lo que usted quiera. Y hoy por hoy todavía sigue manteniendo. Después de 40 años de esa continua campaña de desprestigio, mantiene arriba del 80% de aceptación.
Y como le dije a ciertos peritos del extranjero, ¿cómo explican que ese ejército hoy esté como cascos azules en Naciones Unidas? Tiene que haber algo que aquí no está en la ecuación, y es que no es una situación de que el ejército llegara a ser a la población guatemalteca su enemiga. Simplemente fue un enfrentamiento armado interno, de hermano contra hermano, de quechí contra quechí, cachiquel contra cachiquel, en la cual al final entendimos que nos impusieron una política a las grandes potencias y nosotros pusimos la sangre. Nos dimos cuenta, dimos la paz, tenemos que seguir hacia adelante. Pero este ejército no es nada, mucho menos un ejército que haya esclavizado a mujeres o haya asesinado sistemáticamente a sus hombres para venir y mantenerlos como esclavas o violándolas sexualmente. Si niegas, yo no estoy no diciendo que el ejército, lo que yo le estoy preguntando es si había pasado. Porque entonces, ¿de dónde salieron esas fosas, las osamentas? Eso le voy a decir, las osamentas, perfecto. Usted sabe que el Ministerio Público le delegó a la Fundación de Antropología Forense con un oficio que fuera a sacar las osamentas, sin orden de juez, solo en una orden de juez de una exhumación, sin INASIF, sin Ministerio Público y sin cadena de custodia. Prácticamente hoy, con esta sentencia, vamos a tener que cualquiera puede decir, mire, vaya a sacar la exhumación, traiga los huesos, solo asegúrese que no haya cadena de custodia. Todos esos listados de desaparecidos, ¿qué se hicieron si no pasó nada de eso en este país? Pues yo quiero decir una cosa, el ejército de Guatemala, si hubiera pasado como usted piensa, el ejército de Guatemala no estaría donde está hoy como institución y no tendría arriba el 80%. Lo que aquí hubo tristemente fue un enfrentamiento. Pero Otto Pérez ganó con un porcentaje alto de la simpatía de la población y mira lo que pasó, ¿no? No importa, pero Otto Pérez y 4 años está, pero aquí vamos de 40 años porque es institución. El ejército de Guatemala defendió al pueblo de Guatemala de una agresión que ese tiempo era comunista, bajo el concepto que tenían esas grandes potencias, y el pueblo sabe que el ejército lo defendió, y por eso todavía sigue con el ejército de Guatemala. ¿Tuvo sus costos? Sí. ¿Hubo daños colaterales? Sí. Pero dijimos nosotros, todos los guatemaltecos, dejemos la hoja y sigamos adelante. Hoy me decían que no estamos contra estos procesos. No estamos contra estos procesos. Lo que estamos es que se debe respetar el debido proceso, debe darse el derecho de defensa. ¿Y qué derecho de defensa tiene en este caso una persona que solo por su apellido le dice, usted lo capturan 2 años estando en prisión y va y fácilmente dice, mire, vaya 1000 años? Eso no se vale. Bueno, ¿usted está convencido que el tribunal presidido por Yasmín Barrios va a condenar? Sí. Sin embargo, hasta hoy su defensa llevó un grupo de testigos y de personas que contradijeron toda la versión de la parte acusadora. ¿En qué basa la estrategia de la defensa? ¿Qué es lo que ustedes intentaron probarle al tribunal? Mire, no, le voy a decir, porque como defensa tenemos que ejercer esa defensa, pero este proceso nace muerto. Primero, porque ellas no podían conocer, si tenían la enemistad conmigo, no podían conocer y ellas mismas se habían excusado. Segundo, el fraude de las pruebas anticipadas a través de videoconferencias y no dieron la oportunidad de nosotros de tener el contradictorio con las testigos víctimas, a pesar de que estuvieron ahí sentadas casi 25 días, lo cual yo sí considero que si ellas fueron víctimas, vamos a darles el beneficio. Imagínense estar revictimizando día a día a esas mujeres. Y tercero, el no tener cadena de custodia y haber delegado en una organización, ONG, Fundación de Antropología Forense, el trabajo de INASIF, el Ministerio Público, eso hace que este juicio va a durar. Pero usted lo dijo ahorita, le da el beneficio de la duda. Si fueron víctimas, ¿quién fue el victimario entonces? Lo que quiero decirle es... ¿Qué sucedió en Sepurzarco, según ustedes? Si sucedió, no fue porque el ejército, ni los oficiales, ni los soldados se hayan confabulado, como ellos decían, que miraban a las mujeres 4 o hasta 6, las violaban sistemáticamente y todo el mundo ahí enfrente. Si sucedió fue un hecho aislado que pudo haber sucedido. ¿Y no merece ser condenado? Pero el responsable, aquí hay que buscar a un responsable, no crear un culpable, que es lo que aquí está sucediendo, ¿me entiende? Pero sobre todo entender que no fue una política como quisieron o quieren hacer ver con este caso. Licenciada, bueno, primero, ¿hubo oportunidad en la fase del juicio para que presentara a su contraparte las pruebas sí, de descargo? así es. Segundo, dentro de este esquema que el licenciado nos está planteando, las víctimas en su declaración señalan a los hoy imputados de haber sido ellos o haber dado las órdenes para que sucediera. ¿Hay algún caso de individualización de la responsabilidad de alguno de ellos?
Bueno, el teniente Reyes está siendo acusado por ser el jefe en el destacamento militar. Concretamente, en las 11 mujeres que son parte de la acusación, pues no responsabilizan directamente de la violación sexual al teniente Reyes. Sí hubo un testimonio que mencionó otra señora que lamentablemente ya falleció, doña Elena, que fue violada por el teniente Reyes, pero llegaron, la defensa renuncia a 13 testigos, que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Pues tuvieron su oportunidad y renunciaron. Los testigos ya no pudieron llegar, porque pues esa es parte del contradictorio y del interrogatorio, porque son personas, muchas de ellas de la comunidad, que hubieran podido también contar más allá de lo que las víctimas han denunciado que se vivió en Sepurzarco y qué pasó en el destacamento. Pero Paula, la defensa dice que tienen los documentos para probar que Estilme Reyes no estuvo en ese destacamento en el periodo que ellas... Lamentablemente no los presentó dentro del juicio, porque ese es el espacio, ¿verdad? Es dentro del debate que la defensa tuvo que haber presentado esos documentos, y si no los presentó ahí, pues yo creo que ya es tarde ahora. ¿Y la Nosotros razón? lo presentamos, lo tiene a la vista la juez Yasmín Barrios y los jueces, y les explicamos cuáles documentos exactamente, por decirle, acusan a que el subteniente Estilme Reyes el 24 de noviembre asesinó a Dominga Chococ, y el 24 de noviembre él estaba de servicio en la Guardia de Prevención, según los libros de la Guardia de Prevención de Puerto Barrios, en Izabal. Y esos están certificados porque son libros que están en la Ayudantía General del Ejército. Los documentos están ahí. Y tenemos todos los documentos que prueban. No estuvo en el lugar, no estuvo en el tiempo, porque los hechos empezaron en marzo del 82 a agosto del 83, básicamente, el periodo de General Ríos Montt. Y Estilme Reyes llegó hasta el 10 de noviembre del 82 a Barrios. Confundió al Ministerio Público, que creyendo que es de Izabal, pertenecía a Sepurzarco, geográficamente a Barrios, pero en jurisdicción militar pertenecía a Cobán. Como también probamos también de que la jurisdicción judicial es de Cobán, Ministerio Público es de Cobán y el juez de paz es de Cobán, lo que es respecto a Sepurzarco. Interesante cómo aquí la información castrense sí sirve para desvirtuarse las cosas, mientras en otros procesos se le resta a veces valor probatorio justamente por la defensa. Pero bueno, creo que hay mucho de qué hablar en esto, y creo que vamos a todavía un camino Cuando haya largo, una ¿no? sentencia, Sí, la claro. tengamos claro, tal vez mañana, el lunes, Con mucho gusto. podemos volver a Muchísimas conversar. gracias. Muchas gracias por participar en esta Muy discusión. amable a ustedes. Rocío nos cuenta ahora qué dijeron ustedes en redes sociales. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Hablamos en este momento sobre las distintas aristas del caso Sepurzarco, y es por ello que nos interesa saber su opinión en nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Raúl. Es penoso que un profesional del derecho desconozca que hay crímenes de guerra que no pueden ser amnistiados. Cabrera Guaberto. Históricamente los ejércitos han violado y abusado con conocimiento. Es parte de su estrategia de sometimiento. Boris Alvarado. Moisés Galindo. El problema no es en contra del ejército de Guatemala, es en contra de algunos militares que cometieron abusos. D.A. Chacón. De hecho, que el ejército sea hoy fuerza de la ONU no elimina la posibilidad de que en 30 años atrás hubiera cometido crímenes. Ana. Paula Barrios dice que por dignidad cobran resarcimiento. Queda demostrado sus propósitos. Jessy nos dice, ONGs, dirigentes indígenas y muchos más muy beneficiados. Juan Sin Miedo, aquí no se busca justicia sino venganza, y de paso 33 millones de quetzales. Y por último, Gato Fernández, el defensor está estafando a la familia de los militares. No soy abogado, pero imposible no ver a una persona inescrupulosa. Es momento de ir ahora a una pausa comercial. Al regresar estaremos hablando acerca de las reformas a la ley de compras y contrataciones. Quédese con nosotros.